El Perú no es solo historia, es un legado de valentía. Hombres y mujeres que en los momentos más difíciles tomaron decisiones que cambiaron nuestro destino. Este es un viaje rápido, pero profundo, por las hazañas que convirtieron a estos peruanos en héroes eternos. José Olaya, heroísmo nacido del mar. José Olaya era pescador en Chorrillos, hombre humilde pero con una valentía inmensa. Durante la independencia se ofreció a llevar mensajes secretos entre los patriotas, nadando de noche por aguas frías y peligrosas para evitar a los realistas. Fue capturado, interrogado, torturado. Le prometieron salvar su vida si traicionaba a los suyos, pero jamás habló. Prefirió morir antes que entregar la libertad del Perú. María Parado de Bellido, el silencio que salvó vidas. En Ayacucho, María Parado de Bellido ayudó a los patriotas siendo mensajera y espía. Avisaba sobre los movimientos enemigos para evitar emboscadas y muertes. Sus mensajes hicieron fracasar operaciones realistas enteras. Cuando fue capturada, los españoles exigieron nombres, rutas, aliados. Pero María eligió callar. Su silencio protegió a los patriotas y a las familias de todo su pueblo. Fue ejecutada, pero su lealtad quedó como símbolo de valentía absoluta. Miguel Grau, honor incluso en la guerra. Miguel Grau Seminario no solo fue un gran marino, fue un hombre de principios, capaz de mostrar humanidad en medio del horror. Al mando del Huáscar, realizó maniobras increíbles que mantuvieron viva la defensa peruana durante la Guerra del Pacífico. Pero su gesto más recordado ocurrió tras el combate de Iquique. Rescató a los sobrevivientes enemigos y escribió una carta de condolencias a la viuda del capitán Prat. En la historia mundial, pocos guerreros han mostrado tanto honor. Pachacútec, el arquitecto del Imperio Inca. Pachacútec fue uno de los líderes más visionarios de la historia del continente. Transformó un pequeño Curacazgo en un imperio con una organización política única, caminos que unieron miles de kilómetros y ciudades planificadas con precisión milimétrica. Su gobierno sentó las bases del Tahuantinsuyo. Su nombre significa el que cambia el rumbo del mundo. Y eso hizo. Cambió el destino del mundo andino para siempre. Túpac Amaru II. La rebelión que marcó a toda América. Túpac Amaru II encabezó la rebelión indígena más grande del siglo XVIII. Su lucha no era solo contra impuestos injustos o abusos coloniales. Era un grito por igualdad, libertad y dignidad para todos los pueblos andinos. A pesar de la captura, la tortura y la brutal ejecución, su mensaje sobrevivió. Túpac Amaru II no fue solo un rebelde. Fue la primera chispa de un continente que siglos después reclamaría su libertad. El Perú está lleno de héroes, algunos muy conocidos, otros silenciosos, pero todos dejaron huellas que aún nos guían. Recordarlos es hacer justicia y también un acto de patriotismo.